Los verdaderos protagonistas de Assassin's Creed no son los asesinos ni los templarios, es más, ni siquiera son los Isu, sino las etapas históricas que envuelven toda la trama. Estas guían el conflicto del fondo, nos ambientan en una ideología y situación que es de dominio público, les dan trasfondo a los hermosos escenarios, proporcionan el pretexto perfecto para conocer y platicar con figuras históricas y en algunos momentos hasta nos dan una historia alterna de lo que pasó en nuestra realidad. Quizá no te mueres por saber quién será el próximo protagonista de Assassin's Creed, pero sí querrás saber dónde y cuándo se situará el juego. Por ello, en esta ocasión hablaremos de las 15 etapas históricas que más queremos ver en el próximo Assassin's Creed, o los juegos que le siguen. Con los miles de años de historia que tenemos y lo lucrativa que es la franquicia, con suerte veremos todas estas y hasta más. Hola, yo soy Mariana de Atomic KO y antes de que comience el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! Chicago, 1920. Una de las etapas históricas más recreadas en el cine y los videojuegos es la que había en Chicago al inicio del siglo XX. Todo por la etapa de la prohibición, oportunidad que provocó el ascenso de Al Capone como el criminal más buscado. Gángsters, corrupción, matanzas y una trampa que se oculta en las sombras de las frías calles de Chicago. Todo parece estar listo para introducir a los asesinos y a los templarios. Imperio Persa. En el territorio que hoy conocemos como Irán, se sembró una de las civilizaciones más antiguas e interesantes, el Imperio Persa. En Assassin's Creed 2 nos cuentan que un asesino persa llamado Darius eliminó a Xerxes I con una daga oculta. Incluso esto se exploró un poco más en un contenido descargable de Assassin's Creed Odyssey. Sin embargo, queremos el juego completo y averiguar más de cómo vivían los antiguos persas, no solo sus conflictos. La era de Ciro el Grande y el Imperio Aqueménida parecen ser la etapa ideal. Finalmente recordemos que Assassin's Creed nació como un spin-off de la serie The Prince of Persia. Situarse en Persia sería como volver a los orígenes, y además ya queremos aprender más de esta civilización en Discovery Tour. Inglaterra medieval. En este momento esta ambientación no nos emociona tanto porque venimos de Valhalla, más de 80 horas explorando la región del Reino Unido en época vikinga. Ahora, si nos adelantamos algunos cientos de años, llegaríamos a la época medieval. Caballeros, justas medievales y de fondo el drama de Enrique VIII matando a sus esposas y ex amigos y divorciándose tan rápido como puede. En la parte artística bien podríamos conocer a Hans Holbein. Actualidad. Assassin's Creed nos ha llevado a la actualidad muchas veces, pero también son las peores partes. En estos segmentos normalmente exploramos escenarios muy limitados con un protagonista mucho más torpe que el que tenemos dentro del Animus. ¿Qué tal si estos segmentos fueran el plato fuerte? Claro, bien hechos y divertidos, ¿no? Esta quizás sería una de las etapas más retadoras desde una perspectiva creativa, pues sería casi como empezar desde cero. Sin embargo, series como Tom Clancy's de Ubisoft nos han demostrado que esta compañía francesa sabe también cómo hacer un juego en la época moderna. Disparos, espionaje. Con esa temática probablemente todo se valga. India, época colonial. Assassin's Creed tiene por ahí una serie de spin-offs llamados Chronicles. Está bien si no los recuerdas, a nivel jugabilidad son muy simples. Sin embargo, se sitúan en épocas históricas interesantes. El segundo de ellos nos lleva a India durante 1841. El jugador ve de cerca la guerra entre el Imperio de Sikh y la East India Company. En un nuevo Assassin's Creed bien se podría explorar el choque cultural entre India y el Imperio Británico, pues incluso autores de la talla de Rudyard Kipling, conocido por el libro de la selva, se inspiraron en esta época y país en pleno inicio del periodo colonial. Definitivamente queremos ver rajas, elefantes, templos, el mismísimo Taj Mahal y mucho misticismo hindú. China feudal. El primer juego de Chronicles nos llevó a China al año 1526 y nos presentó a Xiao Jun, discípula de Ezio Auditore. Otra vez nos queda de ver. Si hubiera una entrega principal de Assassin's Creed en China, sin duda no nos decepcionaría con la presentación de dinastías legendarias, leyendas chinas, emperadores poderosos, templos y claro, la gran muralla china en todo su esplendor. Viejo Oeste en América. La serie Red Dead Redemption ya nos ha dado una gran probada de esta etapa histórica, pero sin duda Assassin's Creed lo haría diferente. En un mundo donde las pistolas lo son todo, un asesino bien podría destacar por sus habilidades sigilosas y mucha agilidad. Aunque claro, una parte de nosotros también fantasea con tener un revólver oculto en vez de una típica cuchilla. Guerra Civil Rusa. Assassin's Creed Chronicles Russia nos llevó a Rusia en 1818, pero definitivamente de forma no tan espectacular como esperábamos. En este juego, el asesino Nikolai Orelov se infiltra en la casa del zar, que está en manos de los bolcheviques, y aunque ve la matanza de los hijos de Nicolás II, logra rescatar a Anastasia. Si esta etapa histórica llega a un juego principal de Assassin's Creed, nos encantaría conocer a Rasputín como un jefe casi imposible de vencer, y de una vez, ya que estamos en la época, también conocer a Vladimir Lenin y León Trotsky.
Guerra Fría. La Guerra Fría fue una etapa de mucho estrés y paranoia. Narrativas como las de Black Ops de Call of Duty nos han demostrado que lo más interesante de la historia no es lo que conocemos, sino todos esos relatos ocultos con héroes que jamás serán mencionados. Esto último sí que lo tiene en común con Assassin's Creed. Y si recordamos que además de fondo tendríamos la guerra de Vietnam y la carrera espacial, aquí podríamos hallar una interesante historia de un asesino que hasta evitó la Tercera Guerra Mundial. Roma Antigua. Puede que en este momento y a simple vista un Assassin's Creed situado en la Roma Antigua no se vea tan distinto a Odyssey, el cual nos lleva a la antigua Grecia. Para diferenciarlos estamos pensando en más política, muchas caras conocidas y por supuesto el Coliseo romano. Tuvimos un pequeño vistazo a la Roma Antigua en Assassin's Creed Origins gracias a Aya, específicamente con Julio César. Sin embargo, aquí todavía queda mucho por explorar, incluyendo la historia de Nerón. Pompeya, 79 DC. Y hablando de la antigua Roma, ¿qué tal si un contenido descargable se situara en Pompeya? Esta ciudad es mayoritariamente conocida por la violenta erupción del volcán Vesubio, hecho que mató a la mayor parte de sus habitantes, como podrás recordar por el reciente capítulo de Loki. Según estudios, esta erupción duró 2 días y comenzó con la Pigi, o lluvia de piedra Pomis. Estamos pensando que la trama podría centrarse en el inminente apocalipsis, algo así como Majora's Mask, pero con un volcán en vez de una luna sonriente. Oh, qué horror. Futuro sci-fi. Probablemente muchos sientan rechazo con escuchar esta propuesta por primera vez, porque después de todo Assassin's Creed nos remonta mucho a un pasado fascinante, no a un futuro ficticio, pero piénsalo bien. La tecnología podría jugar a favor de un asesino androide que puede implementarse mejoras para intentar derrocar a una supercorporación malvada que, por supuesto, está siendo liderada por los templarios. Todo esto se desarrolla en una ciudad oscura que solo es iluminada por sus cientos de anuncios neón. Sería como Deus Ex o Cyberpunk, pero sin disparos y con suerte sin tantos bugs. Segunda Guerra Mundial en Alemania. Esta es una de las temáticas más explotadas en los videojuegos, sin embargo la franquicia de Assassin's Creed le daría un giro totalmente único. La mayor parte de los videojuegos de Alemania nazi nos dan una arma automática y muchas balas. Definitivamente cambiaría mucho si en su lugar tenemos una hoja oculta y hay recompensas adicionales por quedarse en las sombras durante una narrativa que gira alrededor de un complot secreto anti-nazi. Sería interesante ver y conocer más de Adolf Hitler, Benito Mussolini, Hirohito, Stalin, Roosevelt y Churchill. Esta temática ya la vimos durante Assassin's Creed Unity, pero solo durante unos minutos y en Francia. Definitivamente nos quedamos con las ganas de más. Japón medieval. Capuchas negras, dagas voladoras, máscaras y mucho sigilo. Pareciera que Assassin's Creed fue hecho para introducir ninjas y, de una vez, samuráis. Las películas de Kurosawa y el reciente videojuego Ghost of Tsushima sin duda ha alimentado más allá esta fantasía. Esta es una de las etapas más pedidas por los fans, por lo que es una sorpresa que Ubisoft todavía no lo haya hecho realidad. México y Latinoamérica prehispánica. México y otras partes de Latinoamérica han aparecido algunas veces en Assassin's Creed, pero los juegos aún no exploran las distintas culturas que se encontraban en la zona antes de la llegada de los de España. Nos gustaría ver parte de la edad de oro de la antigua civilización maya y también del imperio mexica. Además, la arquitectura mesoamericana pondría nuevos retos a las mecánicas de exploración y escalada de nuestro asesino, y sin duda la simbología maya bien podría estar ocultando secretos de Luz Isu. Adelantándonos algunos cientos de años, también queremos ver el drama principal, la conquista. Aquí bien podría ser el escenario para la confrontación de templarios contra asesinos. ¿Se imaginan conocer en persona, o por lo menos en píxeles, a la mismísima Malinche, a Cuauhtémoc, a Hernán Cortés y a Moctezuma II? Aunque ya tengamos todos los spoilers del final, definitivamente queremos ver cómo se desarrolla esto. Y así terminamos con este conteo. Ahora cuéntanos, ¿ya se te antojó tener el próximo juego de Assassin's Creed en tus manos como a nosotros? ¿Alguna vez nos perdonarás por el video del peor al mejor de Assassin's Creed? ¿Qué época histórica te gustaría ver en la serie? ¿Y cuál ha sido tu favorita hasta ahora? Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si aún no lo has hecho y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Yo soy Mariana de Atomic KO. Hasta la próxima.